Buen día, mis queridos compañeros viajeros. Gracias por seguir escuchando esta bella historia de la niña de los cuentos. Quiero pedirles una disculpa de antemano porque ahorita ha estado un poco nublado y los días han estado feos y no hay manera de que pueda iluminar un poco más. Así que sin más que decir, quiero pedirles que se suscriban por favor a mi canal. Si ustedes necesitan que yo me suscriba también díganmelo por favor y con gusto lo voy a hacer. No hay nada mejor que apoyarnos entre nosotros. Sin más que decir, vamos a continuar con la lectura. En una ocasión, la tía Janet la dejó caer en el fondo del pozo, pero pudieron rescatarla sin que recibiera más daño que esa pequeña marca que tiene en el borde. Yo personalmente creo que se encuentra vinculada a la fortuna de la familia King, como la suerte de Edenhall, en el poema de Longfellow. Es la última taza del juego de diario que tenía la abuela King. Su mejor juego todavía está completo, lo tiene la tía Olivia. Tienen que pedirle que se lo muestre. Es muy hermoso, con fresas alrededor de cada pieza y en los platos, e incluye la más graciosa y panzona de las jarritas para crema. La tía Olivia no la usa sino en las grandes ocasiones familiares. Bebimos de la taza azul del pozo y después nos dedicamos a buscar nuestros respectivos árboles de nacimiento. Nos sentimos bastante decepcionados al hallarlos muy grandes y robustos. Nos parecía a nosotros que debían encontrarse en un estado equivalente al de nuestra niñez. Las manzanas de tu árbol son exquisitas, dijo la niña de los cuentos dirigiéndose a mí. Las de Félix solo son buenas para hacer pastel. Esos dos grandes árboles que hay detrás de ellos son los árboles mellizos, que corresponden a mamá y al tío Félix. Como ustedes saben, las manzanas son tan terriblemente dulces que únicamente nosotros los chicos y los muchachos franceses podemos comerlas. Y aquel árbol alto y esbelto, con las ramas todas para arriba, nació espontáneamente y nadie puede comer sus manzanas de amargas y agrias que son. Ni siquiera los chanchos quieren comerlas. Una vez la tía Janet trató de hacer un pastel con ellas porque le daba lástima verlas perderse, pero jamás ha vuelto a intentarlo. Dice que es mejor perder manzanas que perder manzanas y el azúcar además. Después se las ofreció a los peones franceses, pero estos ni siquiera se las llevaron a sus casas. Las palabras de la niña de los cuentos se mezclaban con el aire de la mañana como perlas y diamantes. Aún las preposiciones y las conjunciones tenían un ignorado encanto, insinuando misterios, risas y magia a cuanto decía. Los pasteles de manzana, las semillas amargas y los cerdos se investían del halo del romance. Me gusta oírte hablar, comentó Félix en su tono grave y pesado. A todos les gusta, respondió la niña de los cuentos fríamente. Me encanta que a ti te guste cómo hablo, pero mi deseo es gustarte yo también. Tanto como te gusta Felicity o Saisley, no más. Una vez deseé esto último, pero es un sentimiento superado ya. Descubrí en la escuela dominical, el día que el pastor nos dirigió la clase, que eso es egoísmo. Pero deseo gustarte de la misma manera. Bueno, te aseguro que me gustas mucho tú, declaró enfáticamente Félix, y creo que se estaba acordando que Felicity lo había llamado gordo. En aquel momento, Saisley se reunió con nosotros. Parece que esa mañana estaba de turno Felicity para ayudar en la preparación del desayuno y por lo tanto no pudo unirse al grupo. Todos fuimos a caminar por el sendero del tío Stephen. Este consistía en una doble fila de manzanos que corría hacia el oeste del huerto. El tío Stephen era el primogénito de Abraham y Elizabeth King. No compartía el desenfrenado amor que el abuelo experimentaba por los bosques, los prados y las excelencias de la tibia roja tierra. La abuela King había sido una Ward, y el tío Stephen, la sangre navegante de aquella raza, reclamaba sus derechos. El mar debió irse a despecho de las lágrimas y los ruegos de su dolorida madre, y fue desde el mar, donde llegó para trazar su avenida en el huerto, con árboles traídos de países lejanos. Después se embarcó nuevamente, y nunca más se volvió a oír hablar de su barco. Lo siento, los aviones. Continuemos. En aquellos meses de espera aparecieron los primeros cabellos grises en la cabeza castaña de la abuela. Después, por primera vez, el huerto oyó el sonido de llantos y se vio estremecidos por un dolor. Cuando los árboles florecen es maravilloso caminar por aquí, dijo la niña de los cuentos. Es como un sueño del país de las hadas, como si se estuviese caminando por el palacio de un rey. Las manzanas son deliciosas y en el invierno es un espléndido sitio para patinar. Desde el sendero fuimos a la piedra del púlpito, un enorme canto rodado de color gris, tan alto como la cabeza de un hombre, ubicado en el extremo sudeste. Era suave y pulido en el frente,
pero cortado de forma de escalones por detrás y con una pequeña plataforma arriba sobre la cual se podía estar de pie. La piedra había desempeñado un papel importante en los juegos de nuestros tíos y tías, siendo ahora un castillo fortificado, una emboscada india, un trono, un púlpito o un tablado de concierto según exigiera la ocasión. El tío Edward pronunció su primer sermón a la edad de 8 años, desde aquella piedra gris, y la tía Julia, cuya voz iba a deleitar a las multitudes, cantó en sus primeros madrigales allí también. La niña de los cuentos subió a la plataforma, se sentó en el borde y nos miró. Pat se sentó gravemente al pie del púlpito con aire muy digno. Comenzó a lavarse la cara humedeciendo primero sus garras negras. Ahora escuchemos tus historias acerca del huerto, dije. Hay dos que son importantes, respondió la niña de los cuentos. La historia del poeta que fue besado y la leyenda del fantasma de la familia. ¿Cuál cuento primero? Cuenta las dos, replicó alegremente Félix, pero cuenta primero la del fantasma. No sé, la niña de los cuentos pareció dudar. Esa clase de relato debe ser hecho a la media luz, entre sombras. En esa forma hace estremecer el alma hasta casi arrancarla del cuerpo. Pensamos que mucho más agradable era que no nos arrancaran el alma del cuerpo, y por lo tanto votamos unánimemente por el fantasma de la familia. Las historias de aparecidos son mejores a la luz del día, declaró Félix. La niña de los cuentos comenzó, y nosotros escuchamos ávidamente. Saisley, que la había escuchado muchas veces antes, escuchaba tan ansiosamente como nosotros. La chica declaró después que no importaba cuántas veces la niña de los cuentos relataba una misma historia, siempre parecían nuevas y tan excitantes como si se las escuchara por primera vez. Hace mucho, mucho tiempo, comenzó la niña de los cuentos, dando su voz la impresión de una remota antigüedad. Aún antes de que el abuelo King hubiera nacido, vivía aquí con los padres de él una prima huérfana. Su nombre era Emily King y era menudita y muy dulce. Tenía suaves ojos castaños, demasiado tímidos para mirar de frente a nadie, igual que Saisley, y tenía también el pelo largo, castaño y alisado como el mío. Sobre una mejilla, a esta altura, llevaba una marca de nacimiento pequeña, rosada y en forma de mariposa. Por cierto, en aquel entonces no existía nuestro huerto. Toda esta parte no era más que un campo, pero había un grupo de abedules blancos justamente allí donde se encuentra ahora el enorme y extendido manzano del tío Alec, y a Emily le encantaba sentarse entre los helechos bajo los abetos para leer o para coser. Tenía un enamorado, su nombre era Malcolm Ward, y era tan buen mozo como un príncipe. Ella lo quería con todo su corazón, y él le correspondía de la misma manera, pero ninguno de los dos había hablado jamás del asunto. Solían encontrarse bajo los abetos y charlaban muchísimo, pero sin mencionar al amor para nada. Una tarde él le dijo que volvería al día siguiente para hacerle una pregunta muy importante y que deseaba encontrarla bajo los abetos cuando llegara. Emily prometió encontrarse con él en el lugar indicado. Estoy segura de que esa noche no durmió, pensando qué pregunta importante sería la que le iban a hacer, aunque en el fondo lo sabía perfectamente. Yo la hubiese adivinado. Y al día siguiente se vistió maravillosamente bien con su mejor vestido de muselina azul, cepilló su cabello y vino sonriendo a sentarse bajo los abetos mientras se encontraba allí esperando sumida en los más hermosos pensamientos. Llegó corriendo el hijo de un vecino, un muchachito que no estaba enterado de su romance, y anunció que Malcolm Ward se había matado accidentalmente con su propia arma. Emily llevó sus manos al pecho en esa forma y cayó blanca y enloquecida entre los helechos. Después volvió en sí, pero no vertió una sola lágrima ni pronunció una sola palabra de queja. Estaba cambiada. Jamás volvió a ser como había sido y nunca estaba contenta, más que cuando se encontraba vestida con su traje de muselina azul, esperando bajo los abetos blancos. Cada día que pasaba se tornaba más y más pálida, pero la mariposa rosada, que era su marca de nacimiento, se fue poniendo cada vez más roja al mismo tiempo, hasta que llegó a aparecer una mancha de sangre sobre su rostro blanco. Cuando llegó el invierno, Emily murió, pero al llegar la primavera siguiente, la niña de los cuentos dejó caer su voz, hasta que fue un susurro, tan audible y estremecedor como sus tonos más altos. La gente comenzó a decir que solía ver a Emily aguardando bajo los abetos, inmóvil. Nadie supo quién lo había dicho por primera vez, pero más que una persona llegó a verla. El abuelo la vio cuando todavía era un niño, y mi madre la vio también una vez. ¿Alguna vez la viste tú?, preguntó escéptico Félix. No, pero alguna vez la veré.
Si es que sigo creyendo en ella, replicó la niña de los cuentos en tono confidencial. Bueno, de momento voy a dejar aquí la quinta parte. Quiero agradecerles por seguir escuchando el relato. Les prometo que va a mejorar muchísimo. A mí me gusta mucho este libro y también a ustedes les va a gustar. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente viaje literario. Hasta luego.